Reporte 100. Ayer fueron presentados los resultados de la prueba PISA 2022. Tocaba en 2020, no se hizo por la pandemia. La última fue 2018. Y en comparación con 2018, los resultados de los estudiantes mexicanos en matemáticas y ciencias fueron inferiores en comparación con 2018 y aproximadamente los mismos en lectura. En ciencia retrocedió de 419 a 410 puntos y en matemáticas cayó de 409 a 395 puntos. En lectura los puntajes promedio bajaron de 420 a 415, cuando un promedio aceptable son 500 puntos. ¿Cómo sale México en esta prueba PISA? Le agradezco al investigador visitante del Colegio de Boston, analista en políticas públicas y educación, Eduardo Andere, que nos acepte una llamada de teléfono esta mañana. Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, Eduardo. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la prueba PISA? La prueba PISA se aplica en México y otros países del mundo desde el año 2000 en tres áreas del conocimiento, que son lectura, matemáticas y ciencia, cada 3 años a jóvenes entre 15 y 16 años de edad. Y se aplicó, digamos, hasta el año 2018, correspondía una nueva ronda en 2021, no se aplicó en 2021 por la pandemia, y lo que vimos ayer son los resultados de la aplicación de la prueba un año después del 2021-2022. Y lo que estos resultados nos dan es que confirman, digamos, una posición de México muy baja, digamos, en cuanto a los resultados en las tres áreas del conocimiento. No tenemos en realidad nada nuevo bajo el sol respecto a cómo nos hemos estado comportando en los resultados educativos desde que existe la prueba PISA. Sí, la mejor prueba PISA que ha tenido México, ¿en qué periodo fue? ¿En qué año fue, Eduardo? Básicamente en las tres áreas de aplicación tenemos una curva, digamos, como una U invertida y achatada en algunas de las áreas, pero con esta U invertida, que quiere decir que empezamos mal en el 2000 o el 2003, luego nos recuperamos hacia el 2006, 2009, 2012, un poquito, no mucho, y luego a partir de ahí empezamos otra vez a caer hasta llegar a la prueba de ayer. Entonces, la U invertida lo que te dice es que empiezas abajo, te recuperas un poquito y luego regresas a donde estabas hace 10 o 20 años. Sí, es decir, los resultados de este 2022 son similares a los resultados que tuvimos cuando se inició esta prueba hace 20 años. Más o menos, exactamente. Sí. ¿Fue la pandemia o fue otra cosa o fueron la pandemia y otras cosas? Es un conjunto de cosas. La pandemia evidentemente afectó a México y a otros países del mundo, pero según los datos que observamos de la prueba PISA 22, afectó más a países de Europa que a países de Latinoamérica. O sea, nosotros esperábamos desde la trinchera, digamos, de la academia o de los observadores de PISA, que la pandemia iba a tener un efecto más profundo en los resultados educativos de México y Latinoamérica y tuvo el efecto más profundo en países que esperábamos que no tuviera ese efecto, como son Finlandia, Canadá, Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Bélgica, etcétera, ¿no? Los países que realmente se vieron no tan afectados por la pandemia, pues son los que siempre han estado hasta arriba de Asia Oriental, como Singapur, Japón, Corea, ¿no? Sí, Eduardo, ¿a qué edades, en qué años educativos se aplica esta prueba PISA? ¿Estudiantes de qué grados? Es una prueba que se aplica a estudiantes entre 15 y 16 años de edad. Sí. No es una prueba de grado, es una prueba de edad. Y normalmente en el mundo estos estudiantes están al final de la educación básica o principio de la educación media superior. En el caso de México, la mayoría de los jóvenes que presentaron la prueba están en primero de preparatoria, sí, como sucede en la mayoría de los países.
Entonces es una buena prueba para medir qué tipo de conocimientos y habilidades deben tener estos jóvenes entre 15 y 16 años de edad, de acuerdo con muchos expertos de alrededor del mundo, entre los cuales hay expertos mexicanos, consideran que deben de tener para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y lo que nos dice la prueba para el caso de Latinoamérica y de México, concretamente, es que nuestros jóvenes no están bien preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Sí, Eduardo, 395 puntos en matemáticas. El país que tiene más puntos, ¿cuántos tiene? El país que tiene más puntos en matemáticas es Singapur. Sí. Es más, es el país que tiene más puntos en lectura, en matemáticas y ciencia, ¿no? Y la distancia es enorme. La distancia entre Singapur y México en matemáticas son 180 puntos. 180 puntos. 180 puntos equivale a varios grados académicos, ¿no? Es como si los jóvenes de México de primero de prepa estuvieran compitiendo en nivel de conocimiento con niños de sexto de primaria o de primero de secundaria en Singapur. Sí, un jovencito de Singapur es capaz de realizar qué ejercicio matemático o qué ejemplo matemático en comparación a un jovencito mexicano. Complejos, operaciones complejas. Sí. Casi ningún mexicano está en los niveles más altos de desempeño en matemáticas. Entonces, sí. Prácticamente ninguno. O sea, tenemos un serio problema en los niveles de desempeño, ¿no? La prueba PISA, como otras pruebas similares, clasifica, digamos, los resultados en varios niveles de desempeño. El nivel más alto, digamos, el nivel 6, serían los jóvenes que pueden realizar operaciones más complejas. Y debajo del nivel 2 son jóvenes que no pueden realizar ni siquiera operaciones básicas. Nosotros prácticamente no tenemos jóvenes en el nivel más alto y estamos más abultados en el nivel más bajo. Y esto confirma lo que otras pruebas, inclusive nacionales, nos han dicho. Planea del sexenio anterior y la prueba diagnóstica recientemente aplicada por Mejoredu, la Comisión para la Mejora Educativa, creada ya por el gobierno de la 4T, confirman estos resultados, o más bien PISA 22 confirman los resultados de las pruebas en México. Tenemos un serio problema en los niveles de logro. Sí. Y además tenemos otro problema, que tanto los jóvenes, digamos, que tienen mejores resultados y los jóvenes que tienen los peores resultados están muy cercanos. Y eso dirías, bueno, hay mucha equidad. Bueno, no, lo que nos dice la prueba de ayer es que el achatamiento de la brecha entre los jóvenes que tienen mejores resultados y los jóvenes que tienen los peores resultados, no es que mejoraron los jóvenes de los peores resultados, sino que empeoraron los jóvenes de los mejores resultados, que es exactamente lo que no quieres ver. Quieres ver que ambos mejoren y que los que están más abajo mejoren por arriba de lo que mejoran los que están más arriba, de tal manera que elevas todas las variables, no solo las de la calidad, sino las de la equidad. ¿Me explico? Sí, Eduardo, comparado con países de Latinoamérica, ¿cómo está México? Estamos abajo de Chile y de Uruguay, que son las mejores marcas, y sobre todo Chile, que consistentemente se va desprendiendo. Es un buen ejemplo para ver cómo un país de la región consistentemente, ¿no?, puede ir mejorando, a pesar de que todavía está muy por debajo de la media del OECD. Y estamos ligeramente mejor o empatados con Colombia, con Brasil y con Perú, ¿no? Colombia, Brasil y Perú mostraron, digamos, más o menos resultados no tan bajos como esperábamos que mostraran después de la pandemia. México fue el país, uno de los países que más se cayó de la región por efecto de la pandemia, o como resultado de lo que vimos en la prueba PISA 22. Sí. En otras palabras, estamos
por encima de Perú, Colombia y Brasil. Estamos por debajo de Chile y Uruguay. Y en algunas partes estamos mejor y en otras peor que Costa Rica. ¿Qué hizo Singapur en la pandemia? ¿Y qué hizo Singapur para mantener estos niveles altos de la evaluación? Lo que hace Singapur lo ha hecho por años. Ahorita vas a escuchar muchas lecciones o ejemplos o buenas prácticas de Singapur, que en realidad no tienen que ver con cambios importantes. Singapur, como el resto de los países asiáticos, sobre todo el sureste asiático, son países que le ponen mucho énfasis al trabajo duro, al esfuerzo, a la dedicación. Estudian todo el día, se preparan, son sistemas educativos muy orientados a la prueba, enseñar para la prueba. Entonces, en este sentido, sí tienen un mérito por cuanto al esfuerzo, pero no tienen en realidad un mérito en cuanto a que tengan un modelo pedagógico nuevo, diferente, grandioso, que si las enseñas con este método, el otro método, van a obtener mejores resultados. En mi opinión, en mi humilde opinión, obtienen muy buenos resultados y los han obtenido consistentemente en este tipo de pruebas por una cultura muy orientada por el esfuerzo, por el trabajo duro. ¿Es posible conocer los resultados por entidades de la República o es un promedio nacional? Era posible antes. Sí. Ya desde el gobierno de, si no me equivoco, de Peña, se había decidido no hacer muestras estatales. Entonces ya no tenemos muestras estatales. Sí lo tuvimos en las primeras rondas de PISA, ahora ya no los tenemos. Lo que en mi opinión es un error. Creo que deberíamos aumentar el tamaño de la muestra para saber, para que los estados de la República tengan más información de lo que está sucediendo. Y con ustedes, por ejemplo, allá en Sonora, tengan más información de cómo se está comportando México o Sonora en el mapa de México y en el mapa mundial. En este caso no podemos hacerlo. La muestra fue nacional, no estatal. Sí, Eduardo Andere, le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender los resultados de la prueba PISA, investigador visitante del Colegio de Boston, analista en políticas públicas y educación. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Gracias, Juan Carlos. Bueno, la prueba PISA. Reporte 100.